buenos días a todos, amados. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Les voy a invitar, por favor, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Y hoy vamos a estar examinando los versos 38 al 42. Abra su Biblia, por favor. Mateo 5, 38 al 42. Continuamos con nuestra exposición del Sermón del Monte. Un precioso mensaje predicado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y llegamos a los versos 38 al 42. Dice así la palabra de Dios. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Pidamos la ayuda del Señor mientras estudiamos su palabra. Padre Celestial, oramos por tu bendición en esta próxima hora. Señor, que tu Santo Espíritu sea el maestro para que este tiempo de enseñanza sea eficaz y tú continúes obrando en la santificación y preservación de tu pueblo. Padre, implanta tu palabra perfecta en nuestros corazones y capacítanos, Señor, para obedecerla. Señor, edifica nuestra fe y confórmanos a la imagen de tu Hijo mediante la exposición de tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que a través de ella purifiques, fortalezcas, corrijas, preserves, Señor, y que bendigas tu iglesia. Y nosotros, Señor, te daremos a ti toda la gloria, toda la alabanza y muchas gracias por todo lo que harás. Te damos, Señor, gloria y honra y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, la palabra de Dios dice así en el verso 38. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pueden tomar sus asientos, disculpen. Cuando usted escucha esa expresión, ojo por ojo y diente por diente, ¿qué cree que viene a nuestra mente? ¿En qué pensamos inmediatamente, verdad? Automáticamente pensamos en la venganza, ¿Sabe? En 1996 se estrenó una película precisamente que llevaba por título Ojo por Ojo. En la trama de esta película, una madre se tomó la justicia por sus propias manos y mató al hombre que había violado y asesinado a su hija. Luego de que éste fuera puesto en libertad por un tecnicismo legal en la corte. Ahora, el punto que estoy haciendo es que cuando escuchamos la expresión ojo por ojo y diente por diente, es utilizada por muchas personas, incluso por creyentes e incrédulos, para justificar su sed de venganza, ¿verdad? Quieren utilizar la palabra de Dios para justificar el hecho de que si alguien me hizo algo, yo debo desquitarme. Lo que me hiciste, te lo voy a devolver. Y es muy probable que ningún otro pasaje del Nuevo, especialmente del Sermón del Monte, es muy probable que ningún otro pasaje del Sermón del Monte haya sido más mal interpretado y mal aplicado que este que vamos a ver el día de hoy. Jesús contrasta aquí dos interpretaciones diferentes referentes a la venganza. Dos interpretaciones diferentes referentes a la venganza. ¿Cuáles son esas interpretaciones? Bueno, siguiendo el mismo patrón de todos los ejemplos que Él nos ha dado. Recuerden, son seis ejemplos, este es el quinto, ¿verdad?
En estos versos vamos a examinar la falsa interpretación tradicional en el verso 38 y la fiel interpretación teológica en los versos 39 al 42. Vamos a ver primeramente la falsa interpretación tradicional en el verso 38. Fíjense, Jesús repite nuevamente la expresión, ustedes han oído que se dijo. Recuerden, Jesús continúa a través de esta expresión rebatiendo las falsas tradiciones, la falsa enseñanza tradicional de los rabinos de aquel contexto, ¿verdad? La tradición, la conocida como la tradición de los ancianos. Déjenme decirle, ellos distorsionaron la interpretación y la aplicación de la Escritura. Este pasaje es un ejemplo claro del peligro que representa cuando una persona interpreta y aplica mal la palabra de Dios. Ellos sacaron de su contexto estas expresiones y lo aplicaron de una manera que nunca debió ser aplicada, como mismo lo hacen muchas personas hoy día. Ahora, lo que vamos a ver en este ejemplo, amado hermano, es lo que primeramente enseñaban los rabinos, ¿verdad? Lo que enseñaban los rabinos. Y fíjense, Jesús lo dice claramente. Ellos enseñaban ojo por ojo y diente por diente. Ahora, a diferencia del ejemplo que vimos la semana pasada, en la cual Jesús lo que hizo fue una alusión a algunos pasajes del Antiguo Testamento, el día de hoy, esta enseñanza que daban los rabinos si eran citas directas de pasajes del Antiguo Testamento. O sea, esto era una cita que venía de 3 pasajes específicos del Antiguo Testamento. Es citado en Éxodo 21:24, en Levítico 24:20 y en Deuteronomio capítulo 19, verso 21. Y basado en esa expresión, ojo por ojo y diente por diente, los rabinos habían establecido una enseñanza. ¿Cuál era esa enseñanza? O sea, ellos habían tomado la enseñanza de este texto de ojo por ojo y diente por diente. Habían tomado este principio, ¿ok? Y lo habían aplicado en lugar de al sistema legal civil de la nación, lo habían aplicado a las personas, a cómo las personas debían vengarse o establecer justicia por su propia mano. ¿Ok? Lo estaban aplicando como un mandato que justificaba la retribución y la venganza personal. La retribución y la venganza personal. Según los rabinos y según muchas personas hoy en nuestra cultura, en nuestra época, si alguien le hacía algo a otra persona, esa persona tenía el derecho de hacerle lo mismo. En otras palabras, lo que me hagas te lo voy a devolver. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la manera en que ellos interpretaban este texto y la manera en que muchas personas hoy lo siguen interpretando. De esta manera, los fariseos y los escribas encontraron una manera de excusar espiritualmente lo que su naturaleza carnal deseaba, lo que su naturaleza caída deseaba. ¿Sabe? Y es que todos nosotros queremos retribución. Si alguien nos hace algo, inmediatamente nuestra carne nos dice, págale con la misma moneda. Desquítate. ¿Bien? Ahora, eso es lo que hace la justicia legalista. Intenta dar una justificación espiritual a una acción o una actitud carnal utilizando una mala aplicación de las Escrituras. Una mala aplicación de las Escrituras. Y es que, amado hermano, tenemos que reconocer, si somos honestos delante de Dios, tenemos que reconocer que en el corazón de todo ser humano, en tu corazón y en mi corazón, reside un espíritu vengativo y rencoroso, resultado de la maldición por el pecado. Nos cuesta pasar por alto el error o la ofensa o cualquier cosa que nos hagan, ¿verdad? Tenemos una tendencia
natural a buscar desquitarnos de cualquier cosa que nos hagan y a buscar vengarnos. Cuando una persona nos hace un daño o nos ofende, el instinto nos lleva a buscar venganza, incluso si ese daño o esa ofensa es producto de nuestra propia imaginación. La tradición rabínica, los rabinos, aplicaron erradamente este principio de ojo por ojo y diente por diente. O sea, ellos dijeron, ¿sabe? Esto se aplica a las personas individuales. Y de esa manera justificaban a que cada hombre buscara venganza y se convirtiera así en su propio juez, jurado y ejecutor. Y al hacerlo, ellos pervirtieron la justicia civil. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, la pregunta que usted y yo debemos hacernos, es ¿qué enseñaba la palabra de Dios cuando Dios dijo ojo por ojo y diente por diente? Fue dada para que nosotros nos desquitáramos, nos vengáramos de todo aquel que nos hace algo. Ese era el propósito de esta expresión, como lo creyeron los rabinos. Ese es el propósito de esta expresión, como lo creen muchas personas hoy. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, amado hermano, es ir al texto y examinarlo en el contexto en el que están. Recuerde, ningún texto de la Escritura está aislado. Y esto es importante. Un principio básico de la hermenéutica es que un texto fuera de contexto es un pretexto para hacer lo que yo quiero. Y recuerde, si usted busca en la Escritura, por ejemplo, la Biblia dice, bebamos y comamos que mañana moriremos. O sea, vaya, disfrute y embriáguese y haga lo que usted quiera, puede decir usted, ¿verdad? Si lo saca de su contexto. Uno puede justificar con la Biblia cualquier cosa que la carne anhele ser. Ahora, para poder entender la Biblia tenemos que interpretar. Todo texto bíblico tiene un contexto inmediato y un contexto general. Bien, vamos a examinar este texto en su contexto para poder entender lo que realmente Dios estaba diciendo cuando dijo ojo por ojo y diente por diente. Vamos en primer lugar a Éxodo 21, 22 al 25. Éxodo 21, 22 al 25. Fíjense que empieza con una cláusula condicional. Dice, sí, ¿lo ve ahí? Sí, algunos hombres. ¿Ok? O sea, está hablando de una posibilidad, de algo que puede suceder. Bien. Si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, o sea, una mujer que está embarazada. Bien. Y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él, pagará según lo que quienes los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, en el contexto, si usted ve, se narra el caso hipotético de que dos personas estuvieran, o unos hombres estuvieran peleando, estuvieran enfrascados en una pelea, y de repente, a causa de esa reyerta, ellos provocaran el aborto de una mujer. ¿Ok? Ahora, lo primero es que si el bebé no moría, el culpable simplemente sería multado según el esposo demandara y según los jueces decidieran. ¿Lo veis? En el verso 22 dice eso, ¿cierto? Según lo que el esposo demandara, pero lo que los jueces decidieran. Ahora, si el bebé moría o sufría algún tipo de otra lesión física como resultado de lo sucedido, entonces la condena que se le impondría al culpable sería equivalente
al daño que le causaba a la madre, al bebé o a la madre. ¿Ok? Vemos en los versos 23 al 25. O sea, el castigo era que si a consecuencia de ese aborto el bebé moría, entonces el culpable debía morir. Ahora, algo que vemos aquí obviamente es que Dios no aprueba el aborto, ¿verdad? Y esto es un paréntesis. Bien, un paréntesis. Dios no aprueba el aborto. Ahora, lo que quiero también enfatizar aquí es que el texto no autorizaba al esposo a ir personalmente y vengarse, tomándose la justicia por sus propias manos. Nunca decía, ¿sabe? El esposo podía ir y ojo por ojo, diente por diente. Él no podía hacer eso. Él debía ir ¿ante quién? Ante los jueces y reclamar que ellos, o sea, el sistema de justicia, los jueces, fueran los que establecieran la pena, la condena que requería este caso. ¿Bien? Eso es importante. O sea, se está hablando aquí de un principio que era dado para aplicar la ley al sistema de justicia civil. Eran los jueces los encargados de aplicar la condena, no las personas individuales. ¿Ok? En el otro texto que vamos a examinar está Levítico 24, 19 y 20. Levítico 24, 19 y 20. Nuevamente, algo, está hablando de una posibilidad. Si un hombre hiere a su prójimo, bien, según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, así se le hará. El que mate un animal lo restituirá, pero el que mate a un hombre ha de morir. O sea, la pena de muerte la estableció Dios mismo, ¿verdad? Habrá una misma ley para ustedes. Note, habrá una misma, ¿qué cosa? Ley. O sea, esto era un principio legal. Un principio legal. Bien, habrá una misma ley para ustedes. Será tanto para el extranjero como para el nativo, porque yo soy el Señor su Dios. Ahora, si usted analiza el contexto de este verso, se va a dar cuenta que Moisés, quien escribió los libros de la ley, recuerde, los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, se conocen como la ley, ¿verdad? El Pentateuco también, pero es conocido como la Torá o la ley. Recibió por inspiración divina las instrucciones para escribir todos estos versos. Y Moisés era el principal legislador de Israel, o sea, fue el hombre que juzgaba a la nación. Recuerden, incluso cuando, antes de que Jetro llegara y le recomendara que buscara hombres que le ayudaran a juzgar, era Moisés el juez ante quien toda la nación traía los casos. Recuerda eso, ¿verdad? Y él era quien juzgaba cada caso individual. Y en este texto específico, Moisés recibió instrucciones directas del Señor sobre cómo debía juzgarse y castigarse a una persona que cayera en estas circunstancias. Bien, aquí Dios decide el castigo que debía imponérsele a un hombre culpable de causarle alguna lesión a su prójimo. Bien, esta era una ley que debía aplicarse. Ahora, ¿quién debían aplicarla? Debían aplicarla los jueces. ¿Ok? Las personas que administran la justicia en el pueblo. Era quien debía aplicar esta ley. O sea, el derecho civil se rige por medio de los magistrados, los jueces, los tribunales y las autoridades debidamente constituidas. Recuerde que si usted lee Romanos 13, se da cuenta que dice la Escritura que las autoridades civiles fueron instituidas por Dios. El gobierno y las autoridades civiles fueron instituidas por Dios mismo. De tal manera que es Dios obrando a través de ellos, de alguna manera. Bien. Ahora, el próximo texto es Deuteronomio 19, 16 al 21. Y no estoy abundando mucho, hermano, porque es evidente. Al final usted va a ver que es evidente la enseñanza aquí. Deuteronomio 19, 16 al 21. Note otra vez algo condicional. Bien. Si un testigo falso, o sea, ¿de qué va a hablar? Va a hablar
en el caso hipotético de que se levantara un ¿qué? Un testigo falso. ¿Y un testigo de qué? ¿Un testigo para qué? O sea, ¿cuándo se usa un testigo? Cuando usted va a una corte, ¿verdad? Cuando se hace una acusación, ¿cierto? Es que se usa testigos. ¿Bien? Si un testigo falso se levanta contra un hombre, ¿para qué? Para acusarlo. ¿Ve? Aquí hay un testigo y aquí hay una acusación. ¿Me siguió hasta ahí? Acusarlo de transgresión. Y los dos litigantes, o sea, las dos personas que en este caso están en conflicto, ¿verdad? El que acusa y el acusado, se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de quién más, y de los jueces que haya en esos días, verso 18, y los jueces, note lo que debían hacer los jueces, el trabajo de un juez, ¿cuál es? Bien, investigarán minuciosamente, o sea, no era tomar la justicia así a la ligera, sino que debían, ¿qué cosa? Investigar minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso, o sea, después de haber hecho la investigación, se descubría que el testigo estaba dando un testimonio falso y ha acusado a su hermano falsamente, note la sentencia en el verso 19, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Fíjense, lo que encontramos en estos textos no es un mandato a que nosotros tomemos la justicia en nuestra propia mano y nos venguemos. En ninguno de estos textos se está diciendo que la persona afectada o los familiares debían tomar la venganza en sus propias manos, sino que lo que Dios estableció en todos estos textos es un precepto legal, un principio de la justicia, un principio legal que tenía como propósito precisamente lo opuesto, frenar las venganzas desproporcionadas y sangrientas. O sea, fíjense, la aplicación era todo lo opuesto a lo que ellos la estaban aplicando. ¿Bien? Y que garantizaba además el orden social de la nación judía. O sea, lo que hay aquí, lo que usted lee cuando dice ojo por ojo y diente por diente, se conoce como la ley del talión, que es un principio de equidad. ¿Ok? Lex talionis significa ley de represalia, ley de represalia. O también es llamada la ley de la reciprocidad directa. Y regulaba la aplicación de toda la ley civil dada por Dios a través de Moisés. Como explica el comentarista William Hendrickson, esta era una ley para los tribunales civiles, puesta con el fin de terminar con la práctica de la venganza privada. Los pasajes del Antiguo Testamento no dicen, véngate personalmente cuando te hacen daño. Quieren decir exactamente lo opuesto. No te vengues por ti mismo, sino deja que la justicia sea administrada públicamente. ¿Se da cuenta? Cómo una falsa interpretación y una mala aplicación de la Escritura puede llevarnos a nosotros a creer que estamos actuando de manera justa cuando en realidad estamos desobedeciendo a Dios y deshonrando a Dios. O sea, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, era una norma legal que no fue dada para los individuos, no fue dada para que usted y yo digamos, ok, al que me hace algo, lo que me haga se lo voy a retribuir. Ojo por ojo y diente por diente. Sino que era un principio legal dado a los jueces, quienes eran responsables de aplicar la ley y establecer el orden entre los individuos. O sea, quiero que entienda que la ley del talión en realidad era un principio de equidad. ¿Y por qué decimos esto? Bueno,
El punto es que el castigo no debía superar la falta. El castigo no debía ser mayor que la falta o el delito cometido. Bien. Fíjense, les voy a dar un ejemplo de cómo se aplicó este principio legal en Jueces capítulo 1, versos 6 y 7. Jueces 1, 6 y 7. Dice, Adoni-Bezek, y bueno, Adoni-Bezek era un rey cananeo, ¿ok? Un rey cananeo. Dice que Adoni-Bezek huyó, pero lo persiguieron. ¿Quiénes lo persiguieron? Bueno, eran los miembros de la tribu de Judá, ¿ok? Los miembros de la tribu de Judá. En ese tiempo todavía estaban batallando con personas alrededor en aquel contexto, ¿verdad? Y nota a continuación lo que hicieron. Dice, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. O sea, le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Ahora, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Sabe? Si usted le cortan los pulgares de las manos, usted no puede agarrar una espada. ¿Ok? De hecho, no puede agarrar ni siquiera casi nada. Todo se le va a caer. Porque para eso, esto es lo que hace, ¿verdad? La mano es lo que nos capacita para poder agarrar con fuerza. Y el pulgar de los pies, créame que la persona pierde el equilibrio también. ¿Bien? No puede caminar igual. Ahora, ¿por qué le hicieron esto? ¿Por qué le hicieron a este hombre esto? ¿Por qué este castigo? Bueno, lea el verso 7. Y Adoni-Bezek dijo, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Note la expresión de este hombre a continuación. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. O sea, este hombre reconoció que lo que había recibido era un castigo por lo que él mismo había hecho. Una retribución de lo que había hecho en múltiples ocasiones. Ahora, lo que quiero que usted se enfoque, amado hermano, es que la ley, las leyes civiles son un medio para restringir el mal. Yo sé que muchas veces a las personas no nos gusta, pero las leyes civiles son un medio para restringir el mal. Y cuando la justicia se aplica con rapidez y equidad, tiene un efecto positivo en la sociedad. Uno de los serios problemas en la sociedad es cuando la ley no se aplica o no se aplica como debe, no se aplica equitativamente, no se aplica de la manera correcta. Cuando se empieza a castigar a los que son obedientes, a las personas que hacen bien y a permitir el mal. ¿Ok? La ley restringe a los hombres. Déjenme decirles, si nosotros no tuviéramos restricciones, todos nosotros fuéramos unos asesinos seriales, fuéramos violadores, fuéramos de todo un poco. Créame. Y yo sé que quizás alguno diga, estás exagerando. No. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, si Dios no hubiera puesto los padres, si Dios no hubiera puesto las leyes civiles, o sea, todas las restricciones que Dios ha puesto, la maldad fuera mayor de lo que es. Y usted ve que hay una maldad terrible. Usted ve cómo ocurren asesinatos en las escuelas, personas perturbadas haciendo cosas sádicas. Y usted dice, ¿cómo es posible? ¿Cierto? La ley restringe a los hombres. Y les voy a poner un ejemplo. Hombres como Lamec, quien se vanagloriaba diciendo en Génesis 4:23, fíjense, Génesis 4:23, este hombre decía, Ada y Sila, le decía a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido. O sea, fíjense, un hombre lo hirió y ¿qué hizo él? Lo mató. ¿Había equidad ahí? Obviamente no, ¿cierto? Y a un muchacho por haberme pegado. O sea, un muchacho le pegó y él ¿qué cosa? Lo mató. ¿Se da cuenta? Y la ley es dada precisamente para eso, para restringir esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a buscar venganza. Y si alguien me pega, ¿sabe? Si no hubiera ley y no hubiera consecuencias, seguramente muchas veces hubiéramos hecho cosas que sabemos que están mal.
¿cierto? ¿Sabes cómo se radica el mal en la sociedad? Cuando se imponen castigos justos y rápidos a quienes cometen delitos y protegiendo a los ciudadanos que obedecen las leyes. O sea, y el punto que quiero hacerle aquí, amado hermano, es que contrario a lo que enseñaba la tradición de los ancianos, el Antiguo Testamento, fíjense, escuche bien, el Antiguo Testamento prohibía categóricamente que una persona individual se vengara por sí mismo o que incluso le guardara rencor a alguien. Recuerde, los fariseos y los ancianos enseñaban que la persona debía vengarse, ¿ok? Usando ojo por ojo. Ya vimos que no, porque es un principio legal que Dios estableció para que los jueces establecieran un castigo equitativo en base al daño realizado por una persona que cometió un delito. Pero ahora vamos a ver, no solamente eso, sino que la Escritura es clara en que Dios nunca aprobó la venganza de manera individual. Y déjeme decirle, la Biblia no se contradice. Cuando usted ve dos interpretaciones que se contradicen, es porque usted interpretó mal alguno de los textos. O puede que los dos incluso. ¿Verdad? Vamos a ver Levítico 19:18. Levítico 19:18. Note lo que dice la Escritura. No te vengarás. Y note lo que dice a continuación. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Hermano, esto no son sugerencias. Esto no es una sugerencia. ¿Entiende el punto? Aquí el Señor nos está diciendo, yo les sugiero a ustedes que no se venguen y que no guarden rencor. Sean buenos. No está diciendo eso. Esto es un mandato del Señor. Está diciendo, no te vengarás y no guardes rencor. Ahora, yo sé que cuesta trabajo, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Lo importante, lo que demuestra que una persona realmente está en Cristo, lo que demuestra realmente que una persona ha sido transformada por el amor de Dios, es que está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, aun cuando su propio corazón quiera llevarlo en la dirección opuesta. Usted puede decir que es cristiano o que es cristiana, pero si su corazón lo lleva en una actitud contraria a lo que Dios dice en su palabra, usted está actuando carnalmente o todavía no conoce al Señor. Si la venganza o el rencor están en su corazón, usted no camina con Cristo. Y déjeme decirle no solamente este texto, voy a citar dos más por una cuestión de tiempo. Proverbios 20:22. No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. En otras palabras, ¿sabe? Usted no tiene que hacerle a la persona lo mismo que le hicieron a usted. Recuerde la regla de oro. ¿Sabe? Lo que debemos hacer es, si alguien te habla de una manera equivocada, háblale de la manera correcta. Si quieres ser amado, ama. Si quieres ser respetado, respeta. Si quieres ser escuchado, escucha. Si quieres... Debe ser Dios quien vengue el mal, no nosotros. Proverbios 24:29. No digas, como Él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. O sea, le devolveré su obra. ¿Se da cuenta? Estos textos demuestran claramente que Dios no aprueba el hecho de que usted y yo nos venguemos, que usted y yo guardemos rencor y que tratemos de desquitarnos lo que cualquier otra persona nos haya hecho. Y yo sé que es difícil, pero ¿sabe por qué es difícil? Porque mi naturaleza carnal, su naturaleza carnal, trata de imponerse. El contexto en cada uno de estos textos donde se dio la ley del talión, se establece claramente que era un castigo impuesto de acuerdo con el sistema de justicia civil de Israel. Nunca Dios aprobó la venganza de manera personal. Cada vez que se aplicaba este principio del talión,
estaban involucrados jueces, testigos o un cuerpo representativo de ciudadanos, o sea, una especie de jurado moderno que en ocasiones incluso tenían que participar en el castigo, o sea, eran los ejecutores de la pena. Les voy a poner un ejemplo, Deuteronomio 17, 2 al 7. Deuteronomio 17, 2 al 7 dice, si en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, se encuentra un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto y que haya ido a servir a otros dioses, adorándolos o adorando al sol o a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado. Y si te lo dicen y has oído hablar de ellos, o sea, aquí vemos, ¿qué cosa? Una acusación. Bien, una acusación. Harás una investigación minuciosa. O sea, aquí vemos que hay una investigación. Bien. Y si es verdad, y es cierto, el hecho que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a las puertas a ese hombre o esa mujer que ha cometido esta maldad o esta mala acción y lo apedrarás al hombre o a la mujer hasta que muera. O sea, aquí vemos la pena, la sentencia, el castigo. ¿Bien? El que ha de morir se le da la muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. Note, no se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Aquí vemos un procedimiento legal. O sea, no era permitido en una corte que un solo testimonio sirviera como base para una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque si usted acusa a alguien, es su palabra contra la de esa persona. Bien, entonces se requería que hubiera, en la acusación, hubiera ¿qué cosa? Testigos. ¿Ok? Y nota el verso 7. La mano de los testigos caerá, ¿cuándo? Primero contra él para darle muerte y después la mano de todo el pueblo. O sea, aquí vemos cómo se aplicaba la sentencia. Aquellos que acusaban debían ser los primeros en llevar a cabo la sentencia. Y de esa manera estaban demostrando que sus palabras eran verídicas. ¿Ok? De otra manera estaban cometiendo un asesinato. ¿Se da cuenta? Y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal del medio de ti. El punto que quiero hacer, y esto es lo que quiero que lleven en sus mentes, hermanos, si no recuerdo otra parte del mensaje, esto es lo que quiero que usted lleve en su mente el día de hoy. ¿Ok? Por favor, escúchelo bien. En las Escrituras, la retribución y el castigo es una prerrogativa de Dios y de las autoridades designadas por Él. No es suya, no es mía. En las Escrituras, la retribución, la venganza y el castigo es una prerrogativa de Dios y de las autoridades designadas por Él. O sea, en un hogar, cuando ocurre algo, los responsables de aplicar el castigo, la disciplina, son los padres. En la iglesia, los responsables de aplicar el castigo, la disciplina, son los ancianos. En la sociedad, los responsables de aplicar el castigo, la pena, son los jueces, las autoridades civiles. No es usted, no soy yo. La ley del talión no fue dada para autorizar actos de venganza personal. Por lo tanto, es evidente que los rabinos pervirtieron la aplicación de la ley de Dios. Lo que Dios dio como una restricción del mal, cuando era aplicado en los tribunales civiles, la tradición judía lo había transformado en una licencia personal de venganza. Una licencia personal de venganza. Para ponerlo en nuestro contexto, la ley del talión es una norma legal que regulaba los castigos impuestos por el sistema de justicia civil. Todo el sistema del derecho civil, penal e internacional
se basa en la idea de reparación y equidad, que está arraigado precisamente en este principio de la ley del talión. Esta ley tenía dos efectos, ya estoy terminando, hermanos, tenía dos efectos positivos en la vida social de Israel. En primer lugar, servía para eliminar o limitar la severidad del castigo. En las naciones paganas se acostumbraba a que cuando una persona cometía un delito, el castigo era mucho más severo. ¿Sabe que hay países hoy, por ejemplo en los países musulmanes, donde se aplica la ley Sharia, a las personas le pican las manos todavía, ¿verdad? Cuando roban, por ejemplo, le pican las manos. O sea, hay castigos como ese. ¿Ok? Entonces, el objetivo de esta ley era limitar la severidad del castigo, en vez de proveer un castigo mucho más severo. O sea, que alguien simplemente porque le hizo algo a otra persona, llegara a ser ejecutado, asesinado, por algo que no merecía ese castigo. ¿Cierto? Así que el propósito de la ley del talión era limitar el castigo civil en equivalencia a la gravedad del delito. O sea, es decir, el castigo no podía exceder el delito que se había cometido. Y en segundo lugar, la ley del talión pretendía poner fin a las prácticas de venganza personal. Fíjense, todo lo opuesto a lo que lo habían utilizado. El objetivo de esta ley era poner fin a las prácticas de venganzas personales. Amado hermano, la escritura es clara. Nos enseñan que no debemos devolver mal por mal, ya sea con represalias de manera inmediata o buscando vengarnos de manera posterior. La Biblia nos enseña que nuestra venganza es inaceptable para Dios y que la justicia debe dejarse en sus manos o en las manos de las autoridades que han sido designadas por Él. Un cristiano no debe buscar venganza. Y yo sé que una de las cosas más difíciles para los seres humanos es perdonar genuinamente a quienes nos han herido profundamente. Es difícil perdonar a aquellas personas que nos han herido profundamente. ¿Saben? Les invito a que lean un libro llamado El Refugio Secreto. El Refugio Secreto. Es el testimonio de una mujer llamada Corrie ten Boom. Esta mujer y su familia lucharon contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos escondieron muchos judíos en su casa. Y cuando fueron capturados, fueron enviados a los campos de concentración. Allí Corrie ten Boom fue despojada de su dignidad y vio morir tanto a su padre como a su hermana Betsy. En aquel lugar sufrió unos vejámenes que nosotros quizás no podíamos tener ni la más remota idea, ¿verdad? Quizás nunca podamos imaginarnos las cosas que esta mujer vio, padeció y sufrió de manera personal. Y es precisamente por eso que su testimonio sobre el perdón es tan memorable. Después que terminó la guerra y que ella fue liberada, se dedicó a ir por las iglesias testificando, dando su testimonio, hablando sobre cómo el perdón era importante. En una ocasión se encontraba en un culto en la ciudad de Múnich y después de dar su testimonio, ella vio en la congregación a un hombre que había sido uno de los miembros de la SS, uno de los guardias que había estado a la puerta de la ducha del centro de procesamiento donde ella y su familia habían estado. Y cuando lo vio, dice esta mujer que de repente todas las memorias dolorosas se agolparon en su mente, regresaron agobiándola. Y dice que aquel hombre, aquel ex soldado se acercó a ella sonriendo e inclinándose le tendió la mano y le dijo: cuánto agradezco su testimonio. Pensar que, como usted dijo, Él ha lavado mis pecados. Y extendió su mano
para estrechar la mano de Corrie ten Boom. Y ella narra que tan a menudo había testificado sobre la necesidad del perdón. En ese momento se vio invadida de pensamientos de ira y de venganza como nunca antes. Pero recordó que Jesucristo también había muerto por aquel hombre. ¿Qué debía hacer? Dice que oró: Señor, perdóname y ayúdame a perdonarlo. Intentó sonreír, pero no podía. Intentó levantar la mano y sentía como que no podía. En su corazón no sentía la más mínima chispa de compasión por aquel hombre. Y de nuevo oró en silencio: Señor, no puedo perdonarlo. Dame tu perdón y ayúdame a perdonarlo. De repente, sin darse cuenta, había levantado la mano. Y dice que en ese momento ocurrió algo increíble. Y voy a citar sus palabras. Desde mi hombro, a lo largo de mi brazo y a través de mi mano, una corriente pareció fluir de mí hacia él. Mientras en mi corazón brotaba un amor por el que casi me abrumaba. Y así descubrí que la sanación del mundo no depende de nuestro perdón ni de nuestra bondad, sino de la suya. Cuando nos dice que amemos a nuestros enemigos, nos da, junto con el mandato, el amor mismo. Quizás a usted le cueste perdonar a alguna persona que le ha dañado, que lo ha herido. Y en su corazón lo que desea es vengarse. Pero oro para que Dios le traiga convicción y te haga experimentar el perdón, el amor perdonador de Jesús en tu vida. Y te ayude realmente y genuinamente a perdonar a esa persona. Déjeme decirle, nunca somos nosotros más parecidos a Dios que cuando estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos han herido, que nos han dañado. Oremos juntos, hermanos. Padre, al leer tu palabra aprendemos que los sufrimientos de Jesucristo, vemos cómo Él respondió en su corazón, perdonando incluso a aquellos que lo crucificaron. Cuando al ser injuriado, no injurió de vuelta, Señor. Padre, que ese mismo espíritu esté en nosotros. Que muramos a nosotros mismos. Y que como nuestro Señor Jesucristo estemos dispuestos a obedecer la voluntad del Padre. Cualquiera que ésta sea. Incluso si nos lleva hasta la misma muerte. Dios, ayúdanos a tener un corazón dispuesto a perdonar a quienes nos ofenden o nos maltratan. Y a nunca buscar venganza. Enséñanos, Señor, a morir a nosotros mismos y a vivir para ti, para tu gloria. Oramos en el precioso nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén.